que nosotros, o sea, no nos enfermamos, gracias a Dios. Y, o sea, después de hacernos unas pruebas salió como que positivo, que sí hemos tenido, pero ninguno de nosotros se sintió mal. Entonces como que nosotros salíamos al conjunto, caminábamos en el césped normal y así, entonces nos unimos más, hacíamos más juegos. También recuerdo uno que jugábamos en la sala entre todos y era el parches, y era full divertido. Entonces sí, o sea, no ha cambiado mucho la relación que tengo con mis mejores amigas, con mis amigos cercanos y mi familia, sigue igual. Y por ejemplo, ¿podrías comentar otra actividad aparte de leer libros por parches que te ayudó a pasar ese tiempo en pandemia? Eh, la verdad me acuerdo que un tiempo nomás estuvimos, formaba parte de los Piratas de los Lagos, que era un club de básquet. Entonces me acuerdo que hacíamos videollamadas con el entrenador y yo salía a mi terraza y nos poníamos ahí a botear y así. Entonces era divertido siquiera como que ese tiempito. Pero después yo sí me sentí súper mal porque entré como en depresión porque era mi último año del colegio y ya faltaban como que 3 meses para ya graduarnos, entonces yo me sentí súper mal, como que bajoneada, yo decía, no, ya no tuve mi graduación, mis amigas no me despedí, entonces sí, me desmotivó después de eso, full. Y por ejemplo, puede ser como un contraste entre la idea que tenías antes de pandemia de tu graduación y tu idea que tenías después de tu graduación. Claro, o sea, yo decía, yo me gradúo, hago la fiesta, que ya teníamos todo planeado, así súper lindo, despedirme de mis compañeras y entrar de una a la universidad. Bueno, en este caso quería entrar a la policía, ¿no? Entonces yo dije, ya de una pasa eso y entro. Y no se podía, o sea, se pasó mucho tiempo que muchos de nosotros pensamos que era solo un ratito y no, fue un año y medio casi. Entonces sí me chocó bastante porque yo también era una persona de que en el colegio salía bastante, salía siempre todos los fines de semana con mis amigas a comer, a bailar y así. Entonces sí, fue un choque muy fuerte para mí en ese sentido. Y otra, por ejemplo, podría decir cómo fue esa experiencia de convivir todo el tiempo de pandemia con tu hermano. O sea, ha sido bastante lindo porque me uní más a mis papis, conversaba más con ellos sobre cosas que veíamos en redes sociales porque no había más de qué conversar. Empezamos a contar historias, ellos nos contaban de su vida, que antes no se contaba eso, pero como que ellos nos empezaron a contar más detalles de su vida de jóvenes. Entonces sí, me hizo más unirme a mis papis, a mi ñaño, a estar más tiempo con él, viendo películas, viendo series. Y sí fue bonito verle en ese sentido a la familia. Entonces también puede decir que estás como en un punto agradecida por el hecho de ese encierro que te llevó a ser más cercana igual con tu familia. Claro, sí, en un punto estoy agradecida porque eso nos unió más en familia. Pero sí fue un choque muy fuerte para, como dije, la economía, para las demás personas que tenían emprendimientos, trabajos. Sí fue un choque muy fuerte. A mis papis también les chocó muy fuerte porque ya no iban al trabajo, ya como que creo que hacían eso de pagos diferentes, entonces sí, fue un choque muy fuerte para los demás. Pero en sí yo me sentía como que al tenerle cerca a mis padres y a mi ñaño, o sea, me sentía un poco más completa. Listo. Ahora para ti, Fabricio. La pregunta dice, al pensar en planes a largo plazo, ¿qué miedos o preocupaciones tienes hoy que antes no existían? Sí, yo creo que cuando uno es más pequeño a la idea de proyectarse como un profesional, uno siente que a veces todo va a salir bien, ya que uno no enfrenta la realidad de ser adulto. Cuando uno es un poco más pequeño, considera que todo es mucho más fácil, de una manera más llevadera, por así decirlo. Entonces creo que cuando uno ya va creciendo, va afrontando la realidad y se va dando cuenta de que para llegar a un objetivo hay que pasar por muchísimas cosas, muchos obstáculos, y a veces esos obstáculos producen miedo en uno y provocan dudas, y a veces eso hace que uno se desmotive y sienta más presente esos miedos, como el miedo a fallar, el miedo a estancarse, el miedo a no cumplir, el miedo a no llegar a tiempo a lo que uno quiere. Entonces creo que cuando uno
tiene una edad menor, considera que todo es más fácil, pero cuando va creciendo, la realidad a uno le va mostrando que en realidad todo es más difícil. Y claro, podría decir en qué edad o en qué momento te dio como este shock de decir ya tengo que ser más responsable o tengo que tener más responsabilidades. O sea, creo que cuando estábamos en pandemia, yo me lo tomaba un poco más relajado porque pues todo estaba virtual y eso llevaba a que uno se lo tomara como un poquito más a chiste, como a mis 17 años. Y cuando ya fui creciendo a los 18 años, yo me mudé a Canadá, me fui allá a estudiar y a trabajar. Entonces me fui solo y ahí fue donde yo entendí que en realidad la vida no es tan fácil como uno creía, ya que hay problemas mayores. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta que si uno quiere llegar a hacer algo, sobre todo, yo pongo mi ejemplo, yo viví en una ciudad francófona, entonces al darme cuenta de que si uno quiere aprender un idioma un poquito más complicado, tiene que en realidad ser muy disciplinado y ser muy dedicado para poder llegar a un objetivo. Entonces creo que entre los 18 y 19 años yo tomé como esa madurez de que, ok, estamos en un país ajeno, estamos en un lugar ajeno, entonces hay que ponerse bastante serios y poder cumplir las cosas como debe ser. Y, por ejemplo, ¿cómo fue ya tu experiencia? Bueno, ¿qué responsabilidades tenías en Canadá, ¿sí? Que te hicieron como que ya reflexionar esta responsabilidad? El hecho de que nadie va a venir por ti, me refiero a que, por ejemplo, si uno quiere tener buenas notas, tiene que de ley ponerse a estudiar, ya que nadie va a venir a ayudarte. Cuando conseguí mi primer trabajo, tener que ser dedicado en lo que haces, como que empezar a reflexionar de que para poder llegar a algo hay que saber ser muy disciplinado. Y creo que por el simple hecho de estar solo. Estar solo allá implica que no tienes ninguna red de emergencia, a menos que tus amigos que tú haces en el camino. Como por ejemplo en la salud, uno tiene que ser mucho más responsable de no enfermarse. Si uno está trabajando, tiene que aprender a dar lo mejor de uno. Si uno está estudiando, tiene que aprender a ser disciplinado y no llevar las cosas de chiste, ya que al estar en un lugar ajeno, no estar en tu zona de confort, me obligó a tomarme las cosas muy en serio y por ende tener un nivel de madurez mucho más alto. Y, por ejemplo, me imagino que el círculo social era diferente, ¿no? De aquí de Ecuador a Canadá. Y, o sea, puede ser como ese contraste de cómo es el círculo ahora de Ecuador a lo que era el círculo en Canadá. Claro, lo que pasa cuando uno llega a un nuevo lugar, tener amigos de diferentes nacionalidades, no compartes las mismas costumbres, incluso la misma jerga, el mismo vocabulario, cosas así. Entonces, sí era muy difícil para mí abrirme, a entender yo así, aquí con mis amigos era mucho más abierto, más extrovertido, allá como que uno cuidaba un poquito más su apariencia, por así decirlo. Y normalmente mis amigos eran más latinos, tenía pocos amigos de nacionalidades distintas, pero el contraste era que aquí era mucho más extrovertido, más, por decirlo así, no tan recatado. Entonces allá uno empieza a portarse un poquito más serio y como que a no mostrar tantas facetas que las mostras aquí en Ecuador con tus amigos de confianza que con los amigos que acabas de conocer. Yes. Ahora la pregunta para Luis. Dice, al pensar en planes a largo plazo, ¿qué miedos o precauciones tienes hoy que antes no existían? Planes a largo plazo. Realmente antes, cuando era niño, no tenía pensado en ningún plan, la verdad. Solo me acuerdo que cuando era niño era pandemia, videojuegos, películas de vez en cuando y mentalidad de niño, ¿no? Ahora pues me pongo a pensar un poco en mi futuro y me da miedo. Realmente yo todavía siento que no soy lo suficiente maduro como para poder seguir mi vida solo. Ese es uno de mis miedos principales. Yo siento que tanto mis amigos o mi familia en mi vida son súper fundamental, pero también a veces creo yo que toca dejar a un lado esos miedos y
intentar, porque intentando se aprende, así como Fabricio. A mí me parece muy bien lo que él hizo, me parece muy valiente, la verdad. Y al fin y al cabo es algo que le ayudó a él a ser más responsable, a no tener un miedo de que si se queda solo, si quiere ir a vivir solo, ya sabe cómo sobrevivir y cómo llevar las cosas. Listo, y por ejemplo, así casi un caso similar con Fabricio, ¿no? En tu caso, ¿en qué país o cómo crees que sería tu vida en otro país? ¿Cómo te manejarías todo eso? Bueno, yo creo que si me iría a otro país, más que todo yo quisiera irme a otro país y poder vivir la experiencia de poder estar solo, cumplir, saber cómo es ese miedo, ¿no? De estar solo. Me gustaría bastante ir a un país donde no tenga chuta ningún familiar y pueda poder yo sobrevivir por mis medios. Y yo creo que al momento de llegar a otro país, lo primero que haría es chuta, intentar conseguir algún trabajo de cualquier cosa que pueda, para más que todo yo, si me voy a vivir y les estoy diciendo a mis familias que me voy, es más que todo para poder sobrevivir yo mismo con lo que yo mismo gane y poder crear allá una vida nueva. ¿Listo? Ahora la pregunta para José. Dice, qué haces hoy para cuidar tu cuerpo o alimentación que antes te daba pereza? Yo, a día de hoy me dedico bastante al gimnasio, también practico básquet y a trotar, lo que antes no me gustaba. Más que todo hacer el gimnasio, consideraba que era una actividad aburrida, por lo que no socializas o no te relacionas con más gente, porque solo es dentro de ti hacer fuerza, esforzarse y tener que ir cada día, tener que ser responsable de ir cada día al gimnasio, porque si no vas todos los días no vas a lograr resultados. Además también la alimentación, poco a poco me he dado cuenta que es algo fundamental para poder mejorar tu físico y estar bien de salud. Y por ejemplo, ¿hubo alguna persona famosa, influencer, la cual te llevó a este camino del gimnasio? Sí, más que todo, lograr o ver en TikTok a veces se ve físicos de personas que uno quisiera tener y eso más que todo. Y si, por ejemplo, ¿cómo manejas tus rutinas dentro del gimnasio? Lo divido por días. Ujú. 2 días realizo la parte superior y otros 2 días la inferior, y el día entre medios le dejo para descanso, porque también es importante descansar. ¿Y cuál crees que es la mejor manera de alimentarse dentro de este mundo del gimnasio? Es más que todo conocer cuál es tu objetivo, lo que quieres lograr, si es perder peso, ganar músculo o mantenerte ahí. Debes saber la cantidad de calorías que debes consumir al día y poder lograr llegar a la meta de calorías diarias. Ahora la pregunta para Steven. La misma. ¿Qué haces hoy para cuidar tu cuerpo o alimentación que antes te daba pereza? Creo que como hobby tengo el fútbol, entonces me encanta salir a jugar. No sería como que para cuidarme, sino que más bien para mí mismo. Lo juego 3 veces a la semana, si es posible 4, y sí, eso, mantengo haciendo eso. Como estoy en la universidad a veces no me queda tanto tiempo, pero en lo que puedo disfruto jugando fútbol. Por ejemplo, dentro de este espacio del fútbol, ¿tienes algún club favorito o jugador favorito? Sí, me encanta, soy aficionado al fútbol. De aquí, de la liga, de Europa, el Manchester City. Y bueno, sí, no tanto me enfoco por eso para jugar, pero toda la vida me ha gustado, entonces en parte sí me inspira a ver. Claro, ¿y algún jugador preferido que tengas que te da como ese ejemplo? Como ejemplo, no, la verdad, porque no es que me dedique profesionalmente, es más como un pasatiempo, pero Messi, en mi caso sería Messi. Y tal vez tienes otro deporte al que te guste o solo fútbol. Antes yo practicaba mucho lo que era la natación. Me dediqué por 3 años a la natación y me gusta eso, pero actualmente ya no lo hago mucho, aunque sí lo he practicado, ya no es como que recurrente. ¿Y por qué surgió o sea, dejar de lado la natación
por qué sucedió? ¿Qué pasó? Creo que más que nada empezó porque en los cursos vacacionales usualmente me gustaba la natación y como que me acostumbré a eso y me quedé ahí. Entonces desde ahí vino ese gusto, pero luego conforme fui creciendo no me dejó de gustar, simplemente tuve otros intereses y pues lo dejé. Y ahora pregunta para Diego. Dice, ¿qué sientes que ahora valoras más tus momentos de soledad? Valorar más los momentos de soledad. Es que es circunstancial. No siempre vas a valorar la soledad. Y yo tengo una premisa, y no sé, tal vez ustedes como jóvenes se acordarán en algún momento de mí. El tema de relaciones amorosas es bastante complicado hablar en general. Pero lo que yo sí siempre les digo a las personas porque muchas personas, tanto hombres como mujeres, no sé si ustedes han dado cuenta, es que cambian de pareja, de relación, como cambiarse de pantalón o de calzón. Entonces lo que yo siempre les he dicho, jóvenes, ya por la edad que tengo, porque uno también se ha sido loco en alguna época de la vida, es valoren su soledad y no la llenen con cualquier persona. Y por ejemplo, podría decir, ¿cuáles son los pilares que pueden formar una relación sólida? Hablar con la verdad, una persona que posiblemente esté en sintonía de las cosas y gustos que uno tenga. Volviendo a mi caso, con mi esposa tenemos el mismo gusto por hacer deporte. Hacemos deporte los dos, sea gimnasio, sea terapia, sea crossfit, cualquier actividad. Y más que nada los valores de respeto, que esos son valores que se aprende uno en el hogar. Y por ejemplo, podría decir, ¿cuánto tiempo le llevó tomar o conocer a la persona con la que está casado hoy? 3 años de relación. ¿A los cuántos años? A los 3 años. Yo tenía 37 años. Perdón, 36 años. Y antes... ahí tuvimos 3 años de relación. Los 3 años de relación fue una relación bonita en la que nos conocimos uno del otro, pero hoy aún casados tenemos cosas por conocernos, tanto de ella de mí como de ella. Y por ejemplo, ¿tiene alguna relación pasada de la cual se arrepiente? O sea, hagamos un conversatorio solo, no, sí, posiblemente no arrepentirse de la relación, porque creo que cada persona que llega a tu vida te deja una enseñanza y aprendes de ella, pero sí lo que no volvería a cometer jamás es pasar las humillaciones que se recibe por un supuesto amor que se tiene por la persona. Porque una persona que te humilla no te ama, una persona que se cree más que ti no te ama, una persona que no ve en ti algo bueno, que todo ve el pero, y es una persona narcisista y dice yo y tú no te ama. Entonces son muchas señales en las que, no sé, con el tiempo van a entender, no se va a saber siempre, pero con el tiempo se entiende. Y por ejemplo, usted personalmente, ¿hasta dónde cree que llega esas limitaciones? Porque, a ver, cada persona tiene como personalmente diferentes barreras. ¿Hasta dónde cree que llegan los límites? Y yo llegué al punto. ¿Van a publicar eso? ¿Van a publicar? Para comenzar la historia. Llegué al punto en que yo recibía traiciones de esa persona 3 veces y las 3 veces perdía. Y yo decía, yo he de haber hecho algo que por eso me hace eso. O sea, llegar a ese punto. Pero no sé si ustedes son creyentes o cercanos a Dios o practican una religión. Yo en algún momento dije, no está bien, Dios, me acosté un día y dije, no, creo que haber llorado también. Hoy no digo así con certeza, pero creo que sí. Y me quedé dormido. Y al siguiente día fue como las películas. Abro los ojos. O sea, mi primer pensamiento, digo, esto no está bien. Y se acabó, y de eso ya han pasado 9 años de esa relación que para nada era bien. Desde hoy se arrepiente. No me arrepiento como digo, de relación, porque cada relación es una enseñanza, pero sí de no haber tomado decisiones antes y de no valorarme yo como persona también. Y tal vez pueda como que decir,
un discurso para alguien que esté pasando por un momento similar al tuyo? Claro. Sí, ¿cómo? ¿Qué le diría? Ajá, ¿qué le dirías? Te voy a repetir las palabras que me dijo, porque yo conversé con un amigo sacerdote, y él me dijo, ¿qué edad tienes? Le dije, tantos años. ¿Y por qué sufres? Le digo, por esto. Me dice, indícame la foto de la chica. Y él me dice, ¿cuánto mides? Digo, 1,80. ¿En qué trabajas? En esto. Y sufre. No, o sea, yo pienso que cada persona tenemos virtudes, obviamente errores también, pero los errores no tiene nadie por qué juzgarnos a nosotros las cosas que hacemos, salvo nuestros padres, que son las personas que realmente nos han formado con valor. Y ojo, los valores que nos han dado ellos son intransigeables y nadie tiene el derecho de venir a decirnos que cambiemos porque no les gusta a ellos o porque no se formaron de la otra forma de otra persona. Obviamente es una relación de amorosa, es un tira y afloje que hay en el cual que hay que dar, recibir y también aflojar, ceder, conversar, dialogar y llegar a consensos. Pero el que le impongan ciertas cosas, incluso hasta la ropa que te quieras poner, es un error. Es una persona que quiere limitar incluso hasta las amistades con quien saludas, a mí sean hombres o mujeres, es un error y peor no va a hacerle caso. Entonces, valórense como personas, valórense como seres humanos. Ustedes están jóvenes, están estudiando, están preparándose, están enfrentándose a la vida, están recién tratando de enfrentarse a la vida y la vida les va a dar muchos golpes, pero de eso se compone la vida, pero con los golpes aprendemos. Muchas veces cuando somos niños lloramos porque nuestro papá nos reprende al espejo, pero tenemos que entender que la vida da golpes mucho más fuertes. Claro. Y como última pregunta para Jenny. Dice, ¿sientes que ahora valoras más tus momentos de soledad? Como normalmente ya dijeron, o sea, sí valoro un poco, pero también yo he sido muy apegada a las personas. Me gusta más estar rodeada de personas que tienen mi misma vibra, que me conocen, que estoy en confianza. Entonces yo siento que yo aprecio más estar con gente que me quiere, que considero cercana. Eso me hace muy feliz a mí, me gusta compartir, me gusta reírme, me gusta conversar. Entonces eso es lo que más me gusta que la soledad. Sí es parte de vivir, porque sí necesitamos nuestro propio tiempo, nuestro propio espacio, pero yo más valoro estar cerca de personas que me quieren y considero muy cercanas. Se da por cumplido. Bueno, un aplauso para ustedes. Ahora sí, a conocer.